llamado a la enseñanza número 18 del estudio del Evangelio de Juan, y estamos posicionados en el capítulo número 6. Este capítulo es un capítulo muy importante en torno al ministerio del Señor Jesucristo. Es muy importante porque se marca un antes y un después en torno a lo que se enseña en este capítulo. Un antes con multitudes de personas siguiendo. Más de 25,000 personas, nos relata el inicio de este capítulo, que seguían al Señor Jesucristo porque veían las obras maravillosas que Él hacía. Pero hacia el final del capítulo nos vamos a encontrar que son pocos los que lo siguen. Vayamos a un momento a Juan 6:66 y miremos que hacia el final del capítulo muchos de los que lo seguían, la gran mayoría, se han retirado. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. La pregunta que surge al entender el contexto del capítulo 6 es: ¿qué sucedió? ¿Por qué al inicio del capítulo más de 25,000 personas se reunían a escuchar las enseñanzas del Señor? ¿Y por qué hacia el final del capítulo todos o la gran mayoría se han ido y solo quedan sus verdaderos discípulos? Y la respuesta a lo que sucedió es que el Señor Jesucristo en este capítulo 6 va a mostrar qué tipo de Mesías era, qué tipo de Cristo era, y el tipo de Mesías y el tipo de Cristo que Él va a enseñar que era, y cuál era el camino que debían tomar sus discípulos en torno a la verdad de su persona, va a desilusionar a muchos que lo están siguiendo. Eso es lo que significa. Domingo pasado estudiamos los 15 primeros versículos del capítulo 6, en donde se nos narra un evento muy importante. Tan importante es este evento que es una de las dos señales que los 4 evangelios enseñan. Una de ellas es la resurrección, y todos entendemos claramente la importancia de la resurrección. Solo es leer 1 Corintios capítulo 15 para entender la importancia de la resurrección en torno a la fe cristiana. Pero también nos narran los 4 evangelios este evento que narran los primeros 15 versículos del capítulo 6 que estudiamos hace 8 días. La alimentación de los 5,000, que realmente fueron más de 20,000 personas que el Señor alimentó. Ahora, la importancia simbólica que tiene este evento que estudiamos hace 8 días es inmensa, inmensa, inmensa. El versículo 4 del capítulo 6 nos dice el evangelista que estaba cerca la fiesta de los judíos, la Pascua. Ahora, en la Pascua los judíos celebraban la liberación del pueblo por parte de Dios de un yugo extranjero, en este caso de los egipcios. La Pascua celebra esa liberación. Y cada vez que llegaba la Pascua a celebrarla los judíos año tras año, se generaba una expectativa política muy grande, y entendiendo aún más que en ese momento el pueblo judío también se hallaba en medio de un yugo extranjero, en medio del imperio romano. Así que la celebración de la Pascua en ese contexto político tiene una importancia muy grande, porque acrecentaba el deseo judío de la llegada de aquel del cual había hablado Moisés, que vendría uno como él. Acompáñenme, sin perder Juan 6, que es donde deben tener su separador, a Deuteronomio capítulo 18 para entender lo que estudiamos la semana pasada. Estoy haciendo una introducción, y para poder entender hacia dónde lleva todo este ambiente político que se había creado. Deuteronomio del capítulo 18, versículo 15, Moisés dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y el versículo 18 dice: profeta, hablando Dios a través de Moisés, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y aquellos hombres, al ver la señal que el Señor Jesucristo hace de alimentar más de 20,000 personas, de dar de comer a más de 20,000 personas, claramente llegan a esta conclusión. Volvamos a Juan 6, versículo 14. Llegan a esta correcta conclusión en torno a lo que ha sucedido. Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron:
Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, el anhelo que ellos tenían en torno a esa promesa de la llegada de un profeta como Moisés, y que ellos tenían esa expectativa, una expectativa que se fue acrecentando con el paso de los años, es que este profeta cumpliría exactamente lo que hizo Moisés. Moisés fue el medio, la persona escogida por Dios para liberar al pueblo del yugo de esclavitud en el cual lo tenían los egipcios. Así que la expectativa que había en el corazón de los judíos era la llegada de un tipo de profeta como este, de un Moisés, que después en el colectivo del pensamiento judío se relacionó a uno que vendría del linaje de David, al Cristo, al Mesías prometido, al ungido de Dios. La expectativa es que viniera uno como Moisés, uno que lo librara del yugo en el cual ellos se hallaban aún en ese momento a través del imperio romano. Ahora, Jesús sí era un libertador. Jesús sí es un libertador de un yugo, del yugo más atroz en el cual el ser humano se halla, que es el yugo del pecado. Y los libera de esas cadenas y de la posición en que se encuentra el hombre, que es separado de Dios. Ese es el libertador, el verdadero libertador. Pero ellos estaban tan centrados en lo que ellos consideraban como su mayor necesidad, que ellos tenían la expectativa de la llegada de un Mesías de ese tipo, político, alguien como un guerrero como David, que les diera la libertad y volviera a restaurar el reino que Israel había tenido en la época de David y Salomón. A tal punto era esa expectativa, tal era ese anhelo, y al ver la señal que el Señor Jesucristo había hecho, que era alimentar a una cantidad de personas en un lugar desierto, de forma que se saciaron plenamente, como vimos este domingo pasado, tal era la expectativa, tal era el deseo de que el Señor Jesucristo fuera el Mesías que ellos estaban anhelando y esperando, que quisieron tomarlo a la fuerza y hacerlo rey. Versículo 15 del capítulo 6. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. El domingo pasado profundizamos a fondo el punto de qué tipo de discípulos somos nosotros, qué tipo de Cristo es el cual nosotros estamos buscando. Porque enfatizábamos, y en el día de hoy también se va a enfatizar, que posiblemente el tipo de Jesús que tú estés supuestamente buscando, adorando, realmente no sea el tipo de Mesías que es él. Y esto fue lo que sucedió con estas personas. Estas personas hacia el final del capítulo 6 se van a desilusionar del tipo de Mesías que es Jesús, porque no concuerda con el deseo que ellos tenían en el corazón en torno a qué tipo de Mesías era él. Y en ese versículo 15 estamos, y vamos a proseguir el estudio del capítulo 6 de Juan. Ahora, la pregunta que surge ante este punto de que Jesús se retire, que no vaya a permitir que las masas lo conviertan en el rey político que ellos quieren que sea, genera la siguiente pregunta en torno a esa masa de seguidores del Señor Jesucristo. ¿Qué va a hacer Jesucristo con esta gran cantidad de personas que lo siguen a Él? Ahora, que lo siguen a Él no por lo que Él es, sino por lo que ellos esperan que Él haga por ellos. No por la persona que Él es, sino por lo que ellos desean que sea ese Mesías. ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo en torno a esa cantidad de personas? Y lo que va a hacer es una distinción. Lo que va a hacer es una diferencia entre los que son sus verdaderos discípulos con aquellos que no son sus verdaderos discípulos. Porque si pudiéramos colocarle a un nombre al capítulo 6, es los verdaderos y los falsos discípulos del Señor Jesucristo. Va a ser una diferencia en torno a aquellos que lo seguían a Él por lo que Él era, el Cristo, el Hijo de Dios, y aquellos que lo seguían por lo que ellos anhelaban que Él fuera. Un libertador, alguien que les diere la capacidad de ser libres del yugo del imperio romano, alguien que continuamente estuviera haciendo señales para beneficio de ellos mismos. Y a través de los versículos quiero
dar ilustración de la diferencia que hay entre estos dos tipos de discípulos en torno a lo que hemos estudiado hasta este momento. Solo dos pasajes, podrían ser más, pero vayamos a Juan capítulo 1, versículo 45, y estos son sus verdaderos discípulos. Es más, en el capítulo 1 de Juan vimos y estudiamos en el pasado que ese capítulo nos narra hacia el final cómo llegaron los primeros discípulos del Señor a los pies del Señor, o cómo el Señor los trajo hacia él. Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ellos iban tras quien era Jesús. No lo tenían claro, y en el desarrollo del estudio de esta mañana vamos a ver qué hace el Señor en torno a sus verdaderos discípulos. Ahora, miremos las masas, las multitudes. Juan capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y la gran multitud seguía no a la persona del Señor Jesucristo, seguían las señales. Claramente, y porque veo que hay personas que vienen por primera vez en torno a esta enseñanza que ya nos ha llevado 18 domingos. Las señales, la palabra señal que utiliza el apóstol Juan lo hace con la intención de mostrar realmente cuál era el objetivo de lo que los otros evangelios, los sinópticos, llaman como milagros. Las señales, esos hechos portentosos, tenían la intención de señalar, de mostrar, de indicar quién era la persona que estaba realizando tales maravillas. Pero las personas se quedaron en las señales. Y la gran masa de personas lo que hacía era seguir las señales y no lo que las señales indicaban, no al Cristo, al Señor. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿qué clase de discípulos somos nosotros? ¿Por qué venimos a una iglesia? ¿Qué buscamos? ¿Buscamos que el Señor haga lo que nosotros creemos que necesitamos? ¿Buscamos a un Señor que nos resuelva la situación compleja que nosotros creemos que es la situación importante en torno a nuestra vida? ¿O venimos a rendirle culto al Señor? Y eso tiene una gran diferencia. Y la gran diferencia es que una está centrada en ti, en el egocentrismo tuyo, en torno a la necesidad que tú crees que debe solucionarse para poder tener una vida mejor, o venir tras el Cristo, tras el Señor, y rendirle culto a Él y someterte a Él. Ahora, las personas que vienen continuamente, que son miembros de esta congregación, pues yo no podría definirlos sino con este tipo de personas que vienen a buscar del Señor como el Cristo. Porque aquí no se ofrece ningún tipo de otras cosas. Aquí no se hacen señales, ni maravillas, ni profecías, ni pactos financieros, ni nada de eso. Si alguien viene a esta congregación buscando un beneficio propio en torno a su corazón, pues va a perder el tiempo, vendrá una vez y no vuelve nunca más. Porque lo que se hace aquí es exponer la bendita palabra del Señor, que nos lleva a rendirnos a sus benditos pies, buscando hacer su voluntad y no la nuestra, y aceptando su soberanía en torno a nuestra vida. Empecemos el estudio entonces. Juan capítulo 6, entendiendo el contexto que hemos venido hablando en el capítulo 6, los primeros 15 versículos, y leamos el versículo 16 y 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. El versículo 15 nos dice que el Señor Jesucristo se aparta de esa intención que tenía la multitud de hacerlo rey. Ahora, nosotros nos encontramos aquí en el versículo 16 que sus discípulos también se están retirando, pero sin Jesús. Se están retirando también, pero sin Jesús. La pregunta es, ¿por qué? Y vamos a utilizar los otros dos evangelios que narran este mismo evento. Así que usted tiene un separador en Juan capítulo 6, pero también va a colocar un separador en Mateo capítulo 14, y también va a colocar un separador en Marcos capítulo 6. Vamos a tener tres separadores: Juan capítulo 6, Mateo capítulo 14
y Marcos capítulo 6. Ahora, retomando, el Señor Jesucristo se ha retirado, los discípulos también se nos dice ahora en Juan 16 y 17 que se retiran, pero sin Jesús. Ahora, ¿por qué se están retirando sin el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 14, versículo 22 nos dice el por qué se están retirando sin el Señor Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es el Señor Jesucristo quien les da la orden de que ellos se adelanten, que ellos se vayan sin él. Tanto Mateo como Marcos nos enfatizan este punto, que fue el Señor Jesucristo quien le dijo a sus verdaderos discípulos que se fueran y que se adelantaran, que cogieran la barca, que atravesaran lo que se conoce como el mar de Galilea, que es un lago, ¿cierto? Y llegaran a la otra orilla y que él se les uniría. Ahora, esto tiene mucha importancia. Este punto es muy importante, porque lo que iba a acontecer ahora, lo que se iba a desarrollar ahora, solo lo podían vivir los que fuesen verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo. Es decir, lo que ahora iba a acontecer no lo podían vivir aquellos que lo seguían por las señales y no por lo que Él era. Esto que va a narrar el Evangelio de Juan, tanto Mateo también como Marcos, lo que muestra es que el Señor no iba a permitir que lo que iba ahora a acontecer en la vida de los discípulos aconteciera con los otros. Es decir, aquí se hace una distinción entre la forma en que el Señor se relaciona con sus verdaderos discípulos, quienes van tras lo que es el Señor, el Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y aquellos que siguen las fantasías de sus corazones. No es la misma forma de relacionarse del Señor. Y eso lo enfatizan los evangelios. Y quiero colocar dos ejemplos de Mateo, sin perder Juan 6. Vayamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 habla acerca de lo que se conoce como las parábolas del reino, que ya hemos estudiado los días miércoles acá. Las parábolas del reino. Ahora, los discípulos del Señor Jesucristo le preguntan ¿por qué le enseñaba a la multitud por medio de parábolas? Mateo capítulo 13, versículo 10, y quiero que vean la distinción, la forma, lo que se le da a los verdaderos discípulos y lo que no se le da, aunque es muy claro verlo en torno a estas palabras. Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 16. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, el contexto del capítulo 13 es que una multitud se había reunido en una playa a escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo empieza a mostrarles aquí, en torno a la pregunta de sus discípulos por qué enseñaba por parábolas, que tenía la intención de solo darles a sus discípulos el conocimiento en torno al reino de Dios. Una distinción: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Una distinción entre multitud y aquellos que son sus verdaderos discípulos. Una distinción que hace el Mesías, el Señor. Una diferencia que hace el Señor, el Mesías. Otro ejemplo, y retrocedamos a Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que, y estos son solo ejemplos que muestran la distinción que hace el Señor Jesucristo con las multitudes que no lo siguen a Él, con aquellos que son sus verdaderos discípulos. Ahora, aquellos que son sus verdaderos discípulos no es porque sean mejores que nosotros, sino por una decisión soberana del Señor. Y eso es lo que también vamos a entrar a ver en este estudio de Juan capítulo 6. Ahora, alguien puede decir y empezarse a frotar las manos y decir, bueno, entremos ya a ver qué fue lo que les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos. Porque yo me siento un discípulo del Señor y yo quiero saber qué fue lo que les dio. Y vamos a verlo, precisamente, qué fue lo que les dio. Lo que les dio hoy, lo que vamos a entrar a estudiar en torno a Juan capítulo 6, es que el Señor Jesucristo, los discípulos del Señor, los verdaderos, reciben una mayor revelación en torno a lo que Él era, y todos decimos, gloria a Dios, lo reciben a través de una tribulación, de un momento de terror en el transcurso de las vidas de ellos. Lo que van a recibir sus verdaderos discípulos es que van a recibir una mayor revelación en torno a lo que Él es, a su deidad, a través de un momento de terror, de tribulación en la vida de ellos. Ahora, esto no es exclusivo de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Esta es la manera que Dios trata con el hombre. Y vamos a ver por qué. Juan capítulo 6, versículos 16 al 18. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Mateo, aquí Juan dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Mateo nos da una mayor visión de lo que estaba aconteciendo. Mateo 14, 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, esto es importante, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El mar de Galilea, que realmente no es un mar, sino un lago grande, es famoso por las tormentas que se levantan en torno a ellas. ¿Por qué? El lago Tiberíades o el mar de Galilea se encuentra a 200 metros debajo del nivel del mar, rodeado por una cadena de montañas. Es decir, que los vientos que vienen del norte y del sur encuentran un tubo, un canal de recorrido que desemboca precisamente en el lago. Así que lo que se levantaba en medio, y es famoso el lago por estas tempestades, son momentos muy peligrosos en torno a embarcaciones pequeñas, aún hasta el día de hoy. Yo no sé, mi hermano, si ustedes han vivido una tormenta en el medio del mar. ¿Quién ha tenido esa experiencia? Mario ha tenido todas las experiencias. Eso confirma que Mario es raro. Es el único que levantó la mano. Ahora, el comentario. Vivir una tormenta en medio del mar debe ser algo trancloso. Si para mí vivir una tormenta en tierra firme es jodido, ahora en medio del mar debe ser atroz. La situación era muy compleja. Muchos de los que iban en la barca eran pescadores, pero aún siendo pescadores tenían un gran problema que nos enseñan los evangelios, es que no avanzaba la embarcación. Estaban en medio del mar, pero no avanzaba la embarcación. Marcos capítulo 6, versículos 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, hablando del Señor Jesús. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, y paremos aquí. No avanzaban. Cerca de la cuarta vigilia, nos dice Marcos. Ahora, nos han dicho los evangelios que ellos habían partido al anochecer, pero ya eran cerca de las 3 o 4 de la mañana y estaban apenas en la mitad del mar y estaban fatigados, enfatiza el evangelio de Marcos. Era una situación muy difícil, era una situación terrorífica, a pesar de que había allí pescadores. Era una situación muy, muy difícil. Ahora,
Hemos visto que fue el mismo Señor Jesucristo quien les dio la orden que se atravesaran el lago, que se adelantaran a Él, que partieran sin Él. Y la pregunta que nos surge entonces es, ¿sabía el Señor Jesucristo lo que venía, lo que vendría? ¡Claro que sí! El Señor es el Dios Todopoderoso, omnisciente, que sabe perfectamente lo que iba a acontecer. Ahora, para sumarle a este momento de terror un ingrediente aún mayor de terror, sucede lo siguiente. Están estos hombres en esa barca, los verdaderos discípulos del Señor, tratando de avanzar en medio de una situación compleja, cuando empiezan a ver una figura humana que viene hacia ellos. Ahora, imagínense todo el cuadro, imagínense el mar picado, grandes olas, llenos de miedo por sus vidas, y a esto súmale una figura que viene hacia ellos. Juan capítulo 6, versículo 19. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, eso es más o menos 5 a 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Ahora ellos no sabían que era Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 48 y 49. Marcos capítulo 6, versículo 48 y 49. Viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Ahora métete en la situación. Imagínate esa escena, puros hombres rudos, unos pescadores, algunos de ellos. Ahora imagínatelos gritando. Ahora, cuando nosotros nos imaginamos esa situación, vemos el momento de terror que estaban viviendo estas personas. Mateo dice que dieron voces de miedo, voces de miedo. Toda esta situación, grandes vientos, grandes olas, una figura humana que no reconocen y que viene caminando hacia ellos, la pelona. Aquí llegamos. Y era una situación muy compleja. La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué el Señor les hace vivir esto a sus verdaderos discípulos? ¿Por qué? Porque en medio de una situación donde el control humano es ninguno, porque en medio de una situación donde la soberbia humana está en su menor grado de expresión, en medio de esa situación es cuando la figura del Señor Jesucristo se resalta en gran manera. Muchas personas tienen un evangelio tan mentiroso, contrario a las Escrituras, que piensan y que arrancan y que tienen el punto de partida en un corazón bueno, pero el corazón del hombre es un corazón egocentrista, centrado en sí mismo. Pero el Señor a sus verdaderos discípulos los lleva a tal grado, a tal punto, en que la figura del Señor se resalta en gran manera. Ahora, ¿cómo crees tú que se habían sentido sus verdaderos discípulos ante el rechazo de Jesús de ser rey? Que vemos en el versículo 14 y 15. Sus verdaderos discípulos estaban envueltos en el mismo concepto mesiánico que las otras personas. Ellos hasta ese momento del ministerio del Señor Jesucristo aún pensaban que el Mesías iba a ser un rey tipo David, una figura tipo Moisés que los iba a liberar del yugo del romano. Así que en torno al rechazo del Señor Jesucristo de hacerlo rey, de un rey político, sin lugar a duda muchos de ellos se sintieron golpeados en torno a lo que ellos pensaban. Pero el Señor Jesucristo a los que son sus verdaderos discípulos confirma, afirma, reafirma su fe, la confianza en torno a Él. A los que son del Señor, el Señor afirma. Y mira lo que estoy diciendo, y esto es muy importante. A los que son del Señor, el Señor reafirma, da la fe en torno a lo que Él es. Eso no surge del corazón humano. La fe es un regalo de Dios. Aún la confianza en Cristo Jesús es un regalo
del Dios. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y no utilizo el conocido Efesios 2, 8. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Escucha y entiende que aún la fe que tú profesas en la persona del Señor Jesucristo, si así es porque se te ha concedido tener esa fe. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Porque a vosotros se os ha concedido, se os ha dado ese don de creer en Él. La fe es un regalo de Dios. Ahora, todos conocemos Efesios capítulo 2, versículo 8. Vamos allá un momento. También en torno a esta verdad, que la fe no surge del corazón humano. Es imposible. El corazón humano es un corazón idólatra, egocentrista, centrado en sí mismo, buscando las señales, es decir, aquello que puede recibir, y no buscando a la persona del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Así que el Señor Jesucristo les iba a mostrar a sus verdaderos discípulos que no son especiales de los otros hombres, sino que a Él, aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, les va a mostrar qué tipo de rey Él era, qué tipo de Señor Él era. Un rey, el rey del universo, el rey que controla lo incontrolable, el rey todopoderoso, que las cosas terrenales quedan en un muy segundo plano. Ese era el rey que el Señor se iba a mostrar a sus verdaderos discípulos. El hombre ha controlado todo, grandes cosas, pero no ha podido ni nunca controlará la naturaleza. Lo único que puede hacer el hombre es tratar de percibir por dónde pasará un huracán, pero no puede controlar un huracán. Pero aquí vemos un rey que controla la misma naturaleza. A los creyentes nunca se les ha prometido ser librados de la aflicción. A los creyentes nunca se les ha prometido ser librados de la aflicción. A los creyentes se nos ha prometido que Él estará con nosotros en medio de la aflicción. Amén. Los amigos de Daniel no fueron librados del horno de fuego, pero en el horno de fuego estaba el Señor con ellos. A Daniel no se le libró del foso de los leones, pero en el foso de los leones el Señor estaba con Daniel. David no escribe en el Salmo 23 que el Señor nos librará del valle de sombra de muerte, pero sí nos escribe que el Señor estaba con él o estará con él en medio del paso del valle de sombra de muerte. A los cristianos no se nos promete que seremos librados de la aflicción. Lo que se nos promete es que aún esas situaciones complejas tienen un propósito maravilloso en las manos del Señor. Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora descontextualiza este pasaje. Lo que hacen muchas congregaciones, descontextualizarlas y tratar de mostrar una vida fantasiosa de mentiras, que no es el propósito de Dios en torno a sus hijos. Sí, todo nos va a ir bien, como si no llegaran nunca situaciones complejas a la vida. Es una mentira. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 29 nos dice ese propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó, les mascó un camino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es llevarnos, transformarnos, hacernos como el Señor Jesucristo. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Versículo 35 y 30 al 39 de Romanos 8, entendiendo el contexto. Y entendiendo el contexto puede el apóstol Pablo expresar lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. A nosotros no se nos promete ser librados de la aflicción. Lo que se nos promete es que permaneceremos fiel, que permaneceremos firmes en Él, y no por nosotros, sino porque Él hace esa obra en nosotros. Volvamos a Juan capítulo 6, versículo 19. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no teman. Nosotros, dos evangelios que narran este evento, Marcos y Mateo, dicen que el Señor les dijo: tened ánimo, yo soy, no teman. Pero Juan resalta la expresión yo soy. Y así lo vamos a encontrar una y otra. Ya lo hemos encontrado en torno al evangelio de Juan. Yo soy, no temas. Porque a través de la expresión egoemi en griego, yo soy, el Señor Jesucristo está utilizando el nombre con el cual el Dios eterno se había revelado a su pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, cita Juan 6. Lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era revelándosele a sus verdaderos discípulos quién era Él. Después de haber rechazado un reino terrenal y temporal, tal que muchos tal vez se sintieron golpeados en torno a su fe, su confianza, el Señor afirma la fe de sus discípulos mostrándose qué tipo de rey era Él. En Éxodo, Moisés le hace la siguiente pregunta a Dios en torno a la comisión de libertad al pueblo: que aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Yo soy. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y él dijo así, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Sabes qué es lo maravilloso de ese nombre? Lo maravilloso de ese nombre es que los otros nombres que encontramos en el Antiguo Testamento con el cual Dios se revela en su palabra, Elohim, Adonai, eran nombres que las otras culturas conocían. Las culturas paganas conocían Elohim y conocían Adonai, pero no conocían este nombre. Este nombre que en las Biblias hebreas aparece como el tetragramatón JHWH, un nombre impronunciable para ellos en torno a su ley. Ese nombre era exclusivo, lo que nuestras Biblias traducen como Jehová o Yahvé. Ese nombre era exclusivo para Dios en torno a su relación con su pueblo. Las otras culturas no conocían esa referencia en torno a Dios. Conocían Elohim, conocían Adonai, conocían Baal, conocían cualquier otra expresión en torno a señorío, pero no conocían este nombre porque este nombre era exclusivo de Dios en torno a su pueblo. Yo soy. Tan clara era esta referencia que el Señor Jesucristo está haciendo y que Juan resalta en su evangelio, que adelantémonos a Juan capítulo 8 y miremos que los judíos de esa época entendieron que estaba haciendo Jesucristo en torno a este nombre. Juan capítulo 8, versículos 58 al 59. En un relato que llegaremos próximamente a él y que es maravilloso, en un enfrentamiento entre el Señor Jesucristo y los fariseos, dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue.
Claramente los judíos entendieron la referencia de deidad que estaba haciendo el Señor Jesucristo, a utilizar el nombre de Dios que aún el pueblo judío no utilizaba, el yo soy. Y Juan va a utilizar este nombre repetidas veces. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad. Una y otra vez el apóstol Juan utiliza esta referencia que aquí resalta y que los otros dos evangelios no resaltan. Volvamos al capítulo 3. En medio de esa situación aterradora, el Señor se revela a ellos como el Dios todopoderoso. Y esto afirma, confirma, realza la fe de sus verdaderos discípulos. Versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. El Evangelio de Mateo nos narra el evento de Pedro pidiéndole al Señor poder ir caminando donde él. Pero Juan no hace esto, porque lo que resalta Juan es en torno a la revelación que el Señor le ha dado a sus verdaderos discípulos. Pero vayamos un momento a Mateo y miremos cuál fue la expresión que tuvo esto en los discípulos en torno a quién era el Señor Jesucristo. Mateo 14, versículos 32 y 33. ¿A qué los llevó? ¿A dónde los dirigió? Este evento que el Señor Jesucristo hace con sus discípulos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo 14, 32. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Y le adoraron. Ahora, un judío no adoraba nada que no fuese a Dios. Ellos habían aprendido algo en su historia, y el pueblo judío había aprendido con dolor a través de la deportación del imperio babilónico que no deberían adorar sino a Dios. Pero el Evangelio de Juan claramente muestra lo que había sucedido en el corazón de los discípulos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Otro hecho que pasa a veces desapercibido es que Juan también relata otro milagro que a veces no lo tocamos, y dice en el versículo 21: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Ellos estaban en medio del mar cuando arranca este evento. Ahora, cuando el Señor se sube a la barca, ellos inmediatamente se dan cuenta que han llegado a su destino, y este es otro énfasis que hace el evangelista Juan. Ahora, ¿qué ha hecho el Señor Jesucristo con sus verdaderos discípulos? Ha afirmado su fe, ha creado, ha afirmado, les ha dado el regalo de entender quién era Él, pero para ello ha utilizado un recurso que utiliza el Señor, y es la tribulación. A nadie le gusta hablar del sufrimiento, pero el sufrimiento es parte del plan de Dios en torno a su pueblo. Así es, así no nos guste escucharlo. Job, qué ridículo lo que le pasa a Job, qué sin sentido lo que le pasa a Job. Ahora, quiero que vayamos a qué expresa Job hacia el final de lo que ha vivido. Job capítulo 42, versículo 5. Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job termina todo su proceso que ha vivido diciendo que ahora conocía más plenamente a Dios. El propósito de Dios con nuestra vida no es hacernos felices. El propósito de Dios con nuestra vida es llevarnos a santidad. El
propósito de Dios con nuestra vida no es hacernos felices. Qué triste es encontrar como eslogan de una iglesia: es posible ser feliz. Ese no es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es llegar a ser como la imagen del Señor Jesús. Amén. Lo que hace el Señor Jesucristo con sus discípulos es quitar las impurezas del tipo de discípulo que ellos eran. El propósito con sus discípulos es quitar las impurezas del tipo de discípulo que ellos eran. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo con sus verdaderos discípulos? Nos ha llevado a una mayor revelación de quién es Él. Y lo hace a través de ¿qué? A través de la tribulación, de la aflicción. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo con esa manada de personas que lo seguían? Es lo que entra ahora a narrar el evangelista Juan. Versículo 22 al 24. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan. Se regó el chisme que estaban repartiendo pan allí gratis. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¡Ah, qué desespero por buscar de Jesús! Hay unas características claras en torno al falso discípulo. Primero es que el falso discípulo le encantan las multitudes. Al falso discípulo le encantan las multitudes. Hay personas que tratan de juzgar lo que es bueno con lo que no es bueno en torno a las multitudes. Pero este nunca ha sido un parámetro en torno a la historia de salvación del pueblo de Dios. Pero al falso discípulo le encantan las multitudes. Multitudes, y pongamos a nuestro contexto, multitudes de la iglesia de Roma. A pesar de que supuestamente la iglesia evangélica protestante, y metamos allí a toda denominación, crece supuestamente, somos un porcentaje mínimo en nuestro país. Multitudes, Roma. Ahora, Roma claramente es una herejía cristiana, es una doctrina altamente podrida y herética. Multitudes, la iglesia de Jesucristo ministerial, y todo lo que se ha vivido en esta semana con eso. Multitudes, más de 2 billones de pesos recogidos en solo Bogotá en un año. Eso es una porquería en torno al evangelio de Cristo. Pastores y supuestamente pastoras enriquecidos por la fe. ¡Qué porquería! Esos son multitudes.
falsos discípulos son fascinados con las experiencias espirituales. Le calzó una muela. ¿Sentiste el poder que fluía? Ese es el supuesto motor de muchos falsos discípulos. Ahora deberían tener cuidado porque el Nuevo Testamento advierte en torno a ese motor de fe. Acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23 dice: muchos dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 al 12, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de los últimos tiempos antes de la venida del Señor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Base hoy señales, milagros como base de la fe. Entonces creamos embuja, porque ¿qué hacemos con esa mano de silla de ruedas y muletas? Es falso. Ahora, repito, la doctrina romana es una porquería, una corrupción inmensa en torno al cristianismo. Los falsos discípulos van tras lo que satisfaga los deseos terrenales. ¿Quién me habla de prosperidad? ¿Quién me habla de poder? ¿Quién me habla de salud? ¿Quién me habla de promesas? ¿Quién enseña que si yo pacto con Dios me viene a continuación el triple o el cuádruple? ¿Por qué crees que esas personas estaban tan desesperadas en buscar al Señor Jesucristo? ¿Qué los motivaba? ¿Qué motiva a unas personas a hacer fila para entrar a una iglesia? Yo te digo sinceramente que no es la persona del Señor Jesucristo. No, porque eso querría decir que el corazón humano es bueno y no lo es. Versículo 24 y 25 de Juan 6. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Qué tal si los verdaderos discípulos tuvieran ese impulso de los falsos discípulos? Rabí lindo, ¿cómo es que no te dijiste que te venías para acá? Nosotros te seguiremos a donde quieras que vayas. Ahora Jesús desenmascara esto. Versículo 26. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Porque ¿qué hacía una señal? La señal apuntaba hacia quién era el Cristo. No porque habéis visto las señales, sino porque ¿qué? Porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén, amén, arranca diciendo el Señor Jesucristo en griego. Cuando el Señor Jesucristo arranca diciendo amén, amén, que nuestras Biblias traducen desierto, desierto te digo, lo que está haciendo es que lo que va a afirmar tiene mucho peso.
Y esto es característico, ya lo hemos visto en torno al Evangelio de Juan. No está dando un posible por qué será. Está diciendo el por qué lo estaban siguiendo. No lo estaban siguiendo por lo que las señales mostraban acerca de quién era la persona de Jesús. Lo estaban siguiendo por un interés personal. Esta es la tragedia de miles y de miles supuestos de seguidores de Cristo, falsos. Realmente son seguidores de sus vientres, de sus deseos, de sus corazones. Pero llega un momento en el caminar que el mismo Señor hace un alto, como aquí sucedió en Juan 6, y confronta la vida. Y la confronta con enseñanzas como estas, o las confronta con la vida misma. Porque en ese caminar muchas de esas personas que esperan recibir los deseos de sus corazones, con el trasegar del tiempo se dan cuenta que no lo van a recibir y se desilusionan del Cristo que han sembrado en sus corazones. Por eso esta semana hemos tenido que escuchar miles de improperios en torno a la fe evangélica. Porque hay muchas personas que creyeron ser seguidores del Señor y realmente eran seguidores de su propio viento. Pero eso es bueno. Es bueno que el Señor coloque las cosas difíciles. Es bueno que el Señor saque a flote la porquería de lo que se está viviendo. Si usted quiere profundizar un poco teológicamente lo que significa lo nefasto que fue el nacimiento de la iglesia pentecostal y carismática del siglo pasado, le recomiendo que se lea el libro de John MacArthur, Los Carismáticos, para que vea que esto que hoy Colombia despierta con los ojos abiertos es una muestra de cuál ha sido el camino del recorrido de abrir supuestas nuevas revelaciones. ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? Si fuese un beneficio económico, ¿faltarías los miércoles? Yo te aseguro que no. Te lo aseguro a todos los que están aquí sentados. ¿Cuál es tu pasión por el Señor? A tales personas, y aquí llegamos, y aquí terminamos hoy, el Señor les da una dirección. En su misericordia y después de haber quitado la careta hipócrita que había en sus corazones. Versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esfuércese, no por lo temporal, anhelen, no por lo que hoy es y mañana no. Esfuércese por la comida que tiene verdadero fruto de vida. La pregunta es, ¿cuál es esa comida? Y Él mismo, el Señor Jesucristo, porque Él va a entrar ahora a decir: yo soy el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Tu propósito, el corazón de un creyente, es venir a dar culto a Dios, no al hombre. Revisa en lo profundo de la intimidad quién eres tú, qué clase de discípulo eres tú, cuál es la motivación que hay en tu corazón, y pídele al Señor que nos dé la capacidad de desarraigar el egocentrismo y que la pasión por Él, por obedecer a su palabra. El Señor decía: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Que sea realmente el motivador de nuestro ser, para que nuestro testimonio afuera sea un verdadero testimonio de un cristianismo vivo, real, no de jerga cristiana, no de conocimiento teológico, sino de una vida real cristiana que impacte a las personas. Vamos a orar.